Recording in progress. Ya, compañeros, vamos a empezar. Disculpen los problemas para ingresar a esta clase, pero ya estamos acá. Mi nombre es Ramón Flores y el tema es inflamación. Es un tema que cuando yo empecé a dictar estas clases, me parecía, ¿y qué voy a decirle a los alumnos? ¿Qué puedo decirle? Y hasta que le encontré el turco, y así que voy a compartir con ustedes esta metodología para que el tema sea digerible. Y no se aburren y vayan a ver el partido de Perú-Ecuador, que también debe ser interesante, pero primero la clase. Entremos. Voy a empezar con dos casos para motivarlos. Hay casos y ustedes me van a dar la razón conforme avancen y entren en este curso mismo o cuando entren a medicina interna, que hay casos que dejan huella, que nunca te olvidas el nombre del paciente. Y uno de estos casos es, uno de estos casos es el de la paciente Carolina. Así que por razón de tiempo, comprenderán que es un micro resumen, así que no se estresen, es un micro resumen de cada caso nomás para motivarlos. Los casos son desafíos diagnósticos. Creo que lo que hace apasionante esta carrera de la medicina es el desafío diagnóstico. Somos como detectives, como Sherlock Holmes, que tratamos de descifrar los códigos y llegar al diagnóstico. Más o menos así yo veo la medicina. O como Indiana Jones, en busca de la verdad, algo así. Es mi percepción particular de la medicina. Tenemos a Carolina, una chiquita de 26 años de Pisco. Tiempo de enfermedad, una semana, apenas una semana. Caracterizado por faringitis, fiebre, se parecía a una simple faringitis, pero un día notó al mirarse en el espejo de la garganta que tenía una úlcera en el centro del paladar. Y eso cualquiera le preocupa, le impresiona, ¿verdad? Tener una herida, una úlcera en el paladar. Así que cuando ella ingresa, y de hace 8 meses tenía un cuadro de rinosinusitis crónica. Eso iría como ampliación de relato, porque tiene que ver con su enfermedad. O sea, que esta semana de fiebre, la faringitis y la úlcera es la punta del iceberg de esta enfermedad. El todo es de hace 8 meses. Miren lo que se tardó para llegar al diagnóstico. Cuando ella ingresa se plantea, vean, se pueden unir problemas, se pueden unir síndromes y problemas. Síndrome febril más úlceras palatinas, esa era la integración del enfoque de diagnóstico por problemas o síndromes. Y se plantea que sea una micosis, lo que se llama mucormicosis, que sobre todo está asociada en nuestro medio a diabetes mellitus mal controlada, o que sea una vasculitis, la llamada granulomatosis con poliangiitis, antes conocida como Wegener, o finalmente que sea una enfermedad maligna de estos linfomas que lo vemos de tanto en tanto, un linfoma, pero localizado en la boca, en la nariz, que sería un linfoma nasal. Aquí yo podría hacer una disquisición diagnóstica, pero no es el momento, compañeros. Pero yo creo que en este curso sí puede uno entrenar a los alumnos para que hagan disquisiciones diagnósticas en base a los problemas. Es lo que conocemos como medicina basada en problemas, que es una gran deficiencia, y ustedes mismos van a ver, que tienen los internos de cualquier universidad, una gran deficiencia. Llegan sin ninguna metodología para hacer diagnósticos. Entonces, he compartido un link, disculpen que me salga del tema, he compartido un link con los alumnos de Hospital 12 de Mayo y le pedí, delegado Sebastián, que hiciera efecto multiplicador con unos links de bibliografía, de medicina basada en problemas, semiología basada en la evidencia, que les va a ser de mucha utilidad. Recuerden, un solo libro es insuficiente. Por favor,
No se refugien en un solo libro, o sea, están perdiendo la oportunidad de conocer lo maravilloso que es la semiología. Y la semiología es parte de la medicina interna. Para mí, semiología pertenece a medicina interna, ¿no? Pero por razones didácticas ha salido de medicina interna. Así que tengan en consideración eso. Ojalá que ya tengan ese link. Busquen la carpeta libros de diagnóstico diferencial o libros de diagnóstico. Finalmente se le hizo la biopsia, se biopsió esta úlcera en el paladar que están viendo iba aumentando de tamaño. ¿Y saben qué salió? Salió linfoma. Era un linfoma de células T. Y algo que llamaba la atención era que ella presentaba fiebre en la noche, solo fiebre nocturna y sudor. Y eso ustedes saben seguramente ya en sus clases de semiología o en la práctica, han visto que el sudor nocturno puede equivaler a fiebre nocturna. Y esto se ve en ciertas enfermedades, sobre todo como tuberculosis pulmonar o sistémica, y también lo vemos en enfermedades malignas, como cuál, como la que tenía ella, linfoma. ¿Se dan cuenta? Cómo esa fiebre nocturna ya te estaba soplando el diagnóstico. Algo tan simple, pero que ayuda bastante. Así que ese es el primer caso de la paciente Carolina. Hay un segundo caso, es un paciente que es de origen extranjero, no venezolano, es haitiano, paciente de raza negra. Benson, es el nombre, Benson, el paciente de raza negra. ¿Qué pasó con Benson? Les cuento así rapidito también. Benson, un joven de 32 años, que trabajaba en discotecas, sonidista. Un día presentó esas lesiones que están viendo en su pantalla. A ver si uno de ustedes me dice el diagnóstico, sería muy bueno, como está descrito, múltiples vesículas dolorosas y de base eritematosa, y de base eritematosa, y que seguían una distribución muy peculiar, así en línea, iban por toda la cara interna del miembro inferior derecho, creo. ¿Quién me puede decir qué diagnóstico sospecha? A ver, colaboren. Lesiones vesiculares distribuidas en forma lineal y dolorosas, dolorosas. ¿Quién me puede ayudar? Se me están escuchando. Vamos, esta es semiología general. Supongo que me están escuchando, ¿verdad? Doctor, ¿podría ser quizá sífilis, una enfermedad de transmisión sexual? Un virus. Claro, es un ITS, pero es un virus. ¿El Herpes herpes zóster? zóster? Claro, eso es. ¿Y cómo la sacas? Uno, porque es dolorosa, y el otro por la que está distribuido en un dermatoma. Entonces, en este caso, es ya no el herpes simple, ¿no? El que da en los labios o en los genitales, o puede dar en el cerebro también, una encefalitis, sino este es el herpes zóster. Seguramente han escuchado. Herpes zóster, que donde las lesiones siguen el trayecto de un dermatoma. ¿Y cuál es el agente etiológico? El virus varicela zoster. O sea que le puede dar a cualquiera de los que hemos tenido varicela. Pero no quedó ahí la cosa. Ahí no quedó la cosa. Ya herpes zóster, bueno, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Que él presentó parestesias. Tenía sensación de adormecimiento, como una parestesia, y después debilidad. Primero en una pierna, donde están las lesiones, siente debilidad. Sería una monoparesia. Y después de la pierna contralateral izquierda, es una paraparesia. Y no suficiente con esto, y ese es el colmo, que un día antes de ingresar ya no podía mover las piernas, paraplegia. Y tengo un video, si es que no me creen, hay un video, ah, tengo que anular esto. Ya, este video, ahí está examinando el signo de Babinski para ver si la lesión de primera neurona estaba ausente. Ahí ustedes van a observar una
cuando está presente una hiperextensión del primer ortejo, Babinski ausente, lo cual aleja la posibilidad de una lesión del primer endono. Y vean, está flácido, no mueve nada y fácilmente el examinador flexiona la rodilla. Flacidez. Es una paraplegia flácida. ¿Ves? Paraplegia flácida. Y después no sé si acá van a ver los reflejos. Los reflejos están abolidos. En realidad toda la sensibilidad, desde el reborde costal para abajo, no había nada. ¿Cómo se llama eso? Lo van a ver en el capítulo penúltimo del sistema nervioso que yo lo coordino todavía por ahora, que se llama nivel sensitivo. Debajo del reborde costal le vas explorando con un algodón, con una bondadientes, nada, no hay sensibilidad. Silencio. Eso es nivel sensitivo. Entonces, resumiendo, en el caso de Benson, que presenta él paraplegia, eso es lo que él quisiera. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Sistematizando el problema. En la medida que tú aprendas a sistematizar el problema, más fácil, te lo aseguro, vas a llegar al diagnóstico. Más fácil. Eso yo quisiera del alumno de semiología, que sistematice el problema y luego plantee su diagnóstico, el diagnóstico clínico, epidemiológico y el diagnóstico diferencial, ¿por qué no? En este caso, yo delimito, es una paraplegia flácida, ¿han visto? No hay resistencia para los movimientos, flácida, arreflexiva. Ya, entonces, ¿cuál es el problema del paciente? Paraplegia flácida, arreflexica. Y además, ¿con qué? Que tiene retención urinaria hacia el globo vesical y además que está estreñido. Todo es parte de lo mismo. Entonces, todo eso, compañeros, me permite plantear el siguiente problema. ¿Qué está presentando el paciente Benson? Está presentando lo que se llama mielopatía, mielopatía aguda inflamatoria. Pero no queda ahí la cosa. Tú cuando enfrentes una mielopatía aguda inflamatoria, tienes que ver si esto es compresivo o es no compresivo. Fácil. Para verse compresivo, el paciente se queja mucho de dolor dorso-lumbar, que no tenía Benson, y además tú ves deformación de la columna dorso-lumbar, que tampoco tenía Benson. Por lo tanto, yo puedo decir finalmente que Benson tiene una mielopatía aguda inflamatoria no compresiva. Ahora, viene ahora la asociación de las ideas para armar mi rompecabezas. ¿Cuál es la causa de este problema de Benson? Mielopatía aguda, inflamatoria, no compresiva. Yo planteo, compañeros, mielitis transversa. O sea que la misma autoinmunidad del paciente ha lesionado la médula espinal. Es lo que... ¿Y cuál sería la causa de la mielitis transversa? La mielitis de inflamación, pues, ¿no? ¿Cuál sería la causa? ¿Infecciosa o no? O posinfecciosa mejor, posinfecciosa. Porque ustedes comprenderán que la inflamación es una forma de que nuestro cuerpo se defiende, ¿verdad? La inflamación entonces es un proceso benéfico, pero cuando es exagerada o cuando es permanente, ya nos hace daño. Nuestra misma inmunidad nos hace daño. O sea, esa inmunidad que pretende eliminar, en este caso el virus varicela zoster, esa inmunidad que pretende determinar va a inflamar la médula espinal. Así que la conclusión de este caso, segundo caso, es mielopatía aguda, inflamatoria, no compresiva, de etiología infecciosa o postinfecciosa, como gusten llamarle, por el virus varicela zoster. ¿Cómo se llama este cuadro? Se llama mielitis transversa, que son palabras mayores. La mielitis transversa puede ser completa o incompleta. Para mala suerte de Benson, fue completa. No podía mover nada. Cuando es incompleta, tiene paraparesia. Hemos visto recuperarse últimamente una paciente venezolana en la sala. Era mielopatía inflamatoria no compresiva por mielitis transversa y se recuperó. Y tenía paraparesia, o sea, no había disminución de la fuerza, pero no abolición de la fuerza. Benson, mala suerte de Benson, piña,
Fue una mielitis adversa completa y le he hecho seguimiento por varios meses y aún no camina. Sigue en silla de ruedas a pesar que ha recibido fisioterapia. Una pena, realmente, pero así es, como dicen, así es la vida. Ya, entonces entramos al tema en sí y nos hacemos dos preguntas sobre este tema. ¿Es la inflamación más antigua que el hombre? Segunda pregunta, ¿qué evidencias tenemos de inflamación de la antigüedad? Así que alguna respuesta aparece en el camino y encontraron este dinosaurio, Dimetrodon. Dimetrodon vivió ¿hace cuánto tiempo? Una barbaridad de años, 295 a 272 millones de años, una barbaridad. Bien, lo encontraron en Estados Unidos, en Texas, me parece que a fines del siglo XIX o a inicio del siglo XX, y los científicos, siempre curiosos, observaron lo que está señalando la flecha, que en una de estas espinas, que la columna está, tiene unas espinas que sobresalen, como una corona, y vean acá unas espinas, estas espículas óseas, que está presentando una lesión. Entonces, hicieron los cortes pertinentes y un estudio anatomopatológico. ¿Y qué encontraron? ¿Qué creen que encontraron? Osteomielitis. Este dinosaurio, Dimetrodon, de hace 295 a 272 millones de años, ¿qué tenía? Una enfermedad infecciosa, una infección del hueso, que se conoce como osteomielitis. Por lo tanto, podría estar contestando o aportando a poder absolver la primera pregunta. ¿Es la inflamación más antigua que el hombre? La respuesta es sí. Y en este caso, es una inflamación infecciosa. Listo. Ahora, entramos a lo que es la definición. ¿Qué es inflamación? Yo le pido a los alumnos que hagan sus esquemas, que hagan sus algoritmos. Hay un libro que recomiendo, es dos libros en realidad. Funk, está en inglés, sobre algoritmos en medicina, y otro de diagnóstico diferencial de Lazo, autor español. Deberían leerlos, por favor, y deberían aplicarlos. En cada problema que encuentren, edema, disnea, ictericia, um, hematuria. Cada problema, compañeros, deberían tener sus esquemas, sus algoritmos. Le va a servir muchísimo para salir adelante en esta carrera y marcar la diferencia. Creo que la idea no es ser competitivo, ¿no? Porque eso genera estrés y te enfermas. Ustedes son jóvenes, pero igual, uno debería ser competente. Uno debería inmiscuirse, comprometerse con esta carrera, porque en tus manos está el futuro de un paciente, de una persona. En tus manos, en tu decisión. Cada día como médicos tomamos decisiones. Le voy a dar este antibiótico, le voy a pedir tal examen, y eso depende que el paciente no quede con secuela, que se recupere pronto y que no muera. Miren, ¿qué tal responsabilidad tienen ustedes o tendrán ustedes al haber adoptado esta carrera de medicina en cualquier especialidad? Entonces, ya desde ahora, ustedes están en pañales, como se dice, pero desde ahora deben tener conciencia, comprometerse con esta carrera. Eso quisiera también, que lo tomen en cuenta. Bien, entonces vamos, en los esquemas empezamos con definición. Es una reacción de todo un complejo vascular, linfático, tisular, y que esta reacción va a ser desencadenada por agentes, agentes físicos, químicos, infecciosos, que pasamos a detallar. Físicos, los golpes de calor. En Estados Unidos, en Europa, o acá nomás en Piura, hacen tremendo, llegan hasta una temperatura insospechada, insospechada, 40. Hablan de personas, tres personas que estaban en un parque en Estados Unidos, murieron por golpe de calor, ¿se dan cuenta? Ahora, obviamente que hay una situación de vulnerabilidad, claro, de fondo, ¿no? ¿Y cómo fallecen? Eso lo llaman golpes de calor.
es un agente físico. Después, agentes químicos. Tenemos el alcohol. Nuestro país, lamentablemente, es un país donde se consume demasiado alcohol. Nosotros creo podríamos salir más fácilmente adelante si no tuviéramos ese vicio del alcohol. Eh, Está bien pues para la fiesta, claro, ¿no? Pero eso de estar tomando alcohol todos los días ya no es estable. Y justo el exceso de alcohol, el alcoholismo, llamemos tal cual, alcoholismo crónico, puede llevar a un daño cerebral. Claro que sí, un daño cerebral. Y este daño cerebral se llama encefalopatía de Wernicke. Y hay una triada. Eso también le recomiendo a los alumnos que se aprendan las triadas, que se aprendan las tetradas, porque ayudan muchísimo, por lo menos para iniciar el enfoque de un paciente, del diagnóstico de un paciente. A ver si me acuerdo la triada. Es un paciente que viene por ataxia. Camina como borrachito, con inestabilidad, se le caen las cosas, tiene incoordinación. Eso es ataxia. Y luego está confuso, habla incoherencias, está desorientado. La desorientación aparece primero en tiempo, después en espacio y finalmente se desorienta en persona. Es lo último que desaparece, la orientación en persona. Y por último, de la triada, son movimientos anormales de los ojos, lo que se llama nistagmo. Eso ya van a aprender ya en el penúltimo capítulo, nistagmo. Simplemente le digo la triada. Repito, ataxia, confusión mental y nistagmo. Warning. Y le pides una resonancia, habrá lesiones hiperintensas. Ahora, agentes biológicos, los agentes infecciosos. Aquí tienes una radiografía, paso a describir. Voy a describir, ustedes hacen también radiología. Estoy viendo acá un infiltrado alveolar homogéneo, homogéneo, con cierto broncograma aéreo en el lóbulo superior derecho. Mi conclusión es que esto es una condensación. Y bien, miren qué curioso, cuando hacemos radiología clínica, yo creo que más bonito que radiología en sí es la radiografía clínica y despierta más interés del estudiante, por lo menos. Y aquí, miren, cuando yo veo a un paciente que tiene neumonía, bueno, es un paciente que tiene en principio fiebre alta, escalofríos y tos con expectoración mucopurulenta. Y luego dolor torácico y puede tener disnea y hemoptisis. Más o menos el cuadro clínico de una neumonía. Pero cuando ustedes ven la localización, es lo interesante, eso por frecuencia. Si ven que el infiltrado radiológico está en el lóbulo superior derecho, eso es típico de ¿qué? De infección por Klebsiella pneumoniae. Miren, esa es radiología clínica. ¿Y cómo le llaman? Le llaman neumonía pesada. Es por eso que no ven mucho broncograma aéreo acá, porque hay abundante exudado, que es algo típico de la infección por Klebsiella pneumoniae. Bien, ese dato. Después, también hay etiología autoinmune por autoanticuerpos. Y el ejemplo clásico es la enfermedad que la vemos, yo trabajo, trabajo en una sala de mujeres, así que vemos con frecuencia, vemos enfermedades reumáticas autoinmunes y sobre todo LES, lupus eritematoso sistémico. Aquí por la fasis ya la podrían sacar, una fasis con un exantema malar. Este exantema es típico y que no compromete la punta de la nariz. Una chica joven. La chica joven tú ves con exantema malar que tiene una sensibilidad a este exantema de 40-60%. De 100 pacientes con LES, 40-60 pueden presentar, o presentan, mejor dicho, exantema malar. Y ustedes saben que LES es una enfermedad reumática autoinmune caracterizada por una hipersensibilidad tipo 3. ¿En qué consiste la hipersensibilidad tipo 3? En la formación de autoanticuerpos, inmunocomplejos, mejor dicho. Inmunocomplejos son los que van a producir daño en diferentes órganos. Le encanta el riñón. Tenemos en la sala, hemos visto con los alumnos, una paciente con nefritis lúpica, con anticuerpos antinucleares, que es la prueba de despistaje, el famoso ANO. La prueba de despistaje para LES, negativo.
sea que esté negativo no descarta. Y los marcadores específicos que le llaman ENA, el anti-Smith, por ejemplo, está positivo, demostrando el diagnóstico. Solamente esos datos le doy. Luego, esto también podría ser un ejemplo de agente físico, pero eso ya, de repente alguno de ustedes, los varones, podría dar su testimonio. Y si persiste y permite eso, finalmente puede ocurrir esto de acá, sin mayor comentario. Luego continúo. Como le decía, la inflamación es un proceso benéfico, pero cuando se prolonga, se hace crónico, es como la transformación en el increíble Hulk. Doctor David Banner se convierte en el Hulk que hace daño, que rompe las cosas, que ataca. Igual acá, esta radiografía que están viendo es típica de la pandemia, típica de los pacientes con COVID severo. Están viendo acá lo que llamaban, o lo que llaman, mejor dicho, el infiltrado intersticial en vidrio deslustrado, en un porcentaje que puede llegar a un 60-70% compromiso. El paciente obviamente debe estar con necesidad de oxígeno de alto flujo. Entonces, COVID es un ejemplo. Como en el COVID, ¿cuál era el problema en el COVID? Ese daño, compañeros que están viendo en los pulmones, no lo hace en sí el SARS-CoV-2, no lo hace, sino ese daño que están viendo lo hace la misma inmunidad del paciente. ¿Y es la inmunidad cuál? La innata. La inmunidad innata se activa, lleva hasta el techo y finalmente no destruye al SARS-CoV-2, sino lesiona el pulmón y también puede producir trombosis y todo, una serie de problemas. Acá, esta es la foto de una paciente que hemos visto en la sala con diagnóstico de LES, pero es diferente a la chica que vimos anteriormente, la del exantema malar, ¿no? Ella más bien tiene edema, es un edema inflamatorio, ven, un edema inflamatorio, eso se llama angioedema. Y ella tenía también lesiones tipo urticaria, tipo ronchas, tipo abones. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Fue una vasculitis urticarial. O sea que era mucho más que una urticaria. Era una vasculitis urticarial secundaria a lupus eritematoso sistémico. Lamentablemente ya cuando salió de alta y salió del seguimiento, la paciente ya nos abandonó, falleció. Entonces un homenaje para ella o donde quiera que esté. O también puede ser pacientes con artritis reumatoide. Artritis reumatoide, la inflamación crónica lleva deformaciones en la mano. Y acá Perú, lamentablemente, compañeros, es una cosa que preocupa, que Perú sea el país, yo le digo así, es el país de las enfermedades infecciosas. Hacen lo que da la gana de enfermedades infecciosas. Y ya un ejemplo claro es lo que hemos vivido, y ustedes tal vez desde el colegio, ¿no? Desde el colegio han estado escuchando las noticias, viendo los videos en TikTok, los testimonios sobre los estragos de esta pandemia. Perú en la ranking de los países con más muertos, de los países con más infectados. Qué pena, ¿verdad? Sin embargo, la esperanza nunca se pierde y la juventud, ustedes en sus manos está, compañeros, en sus manos está la situación cambie o empiece a cambiar. Ese es otro desafío también que ustedes tienen, su generación tiene. Bueno, le decía que se empieza a ver luxaciones de las articulaciones por la inflamación crónica, y eso es típica, ¿ven? Está el dibujo y la foto. Le llamamos, ¿cómo le llaman? Le llaman dedos en cuello de cisne. ¿Cómo son los dedos en cuello de cisne? Que hay una hiperflexión de la articulación interfalángica distal y una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal. ¿Cómo se llama esto? Dedos en cuello de cisne. Hay otras deformaciones. Lo que decía es que en otros países, países llamados desarrollados, ya no se ve con tantas frecuencias. Sin embargo, en nuestro querido Perú todavía se ve esto. Es otra cosa para tomar en cuenta. COVID, vasculitis urticarial por lupus,
artritis reumatoide. Entramos ahora en los signos de inflamación, pero signos de inflamación localizada. Está el famoso tumor, o sea, el edema. Es un edema inflamatorio porque hay rubor, está eritematoso, el calor local está aumentado y hay dolor. O sea, que son 4 acuñados por Celsius. Edema, rubor, calor, dolor. Y a esto se le agregó uno más, Virchow, que es limitación funcional. Es el quinto signo de inflamación local. Y luego el famoso SIRS, que actualmente sigue vigente, por si acaso. El SIRS sigue vigente. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tiene 3 clínicos y uno de laboratorio. Clínicos. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Por favor, acostúmbrense a mencionar las unidades. Casi no se tiene la costumbre de mencionar las unidades, me parecen mal. 90, por lo menos pongan en siglas. ¿Estás apurado? Pon 90 LPM, latidos por minuto. Frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto o RPM. Temperatura mayor a 38 grados Celsius. Fiebre o menor de 36 grados Celsius, que es hipotermia. Cualquiera de los dos. Y en el hemograma, el famoso hemograma, que hasta ahora el hemograma sigue vigente, siendo tan antiguo, pero tan antiguo, lo que más se pide, ustedes hacen un estudio, ¿qué exámenes se piden más en el día a día en un hospital general, sea MINSA o sea de salud? Es el humilde hemograma. Ayuda muchísimo. Al hemograma hay que sacarle el jugo. Ahí incluso incluye marcadores inflamatorios, que creo que algunos lo voy a mostrar. Busco leucocitosis, más de 12.000 por milímetro cúbico, o leucopenia, menos de 4.000 por milímetro cúbico, los leucocitos, o las formas jóvenes, los abastonados, los neutrófilos abastonados, más del 10%. Si tengo dos criterios, sea uno laboratorio o uno de clínico o dos clínicos, estoy haciendo mi diagnóstico de SIRS. Ahora, no todo SIRS está ocasionado por una infección. No, no, no. Neumonía, vimos en antes. ¿Puede dar SIRS? Claro. Puede dar SIRS y puede dar sepsis. Ah, pero también puede dar una pancreatitis aguda, que con más frecuencia es biliar, o sea, se da con más frecuencia en las mujeres. Vean cómo estoy interpretando, cómo estoy utilizando la filiación. Para eso la filiación. Entonces, en pancreatitis aguda, más frecuente en mujeres mayores de 20 años, por colelitiasis, por litiasis vesicular, por coledocolitiasis, puede dar SIRS también. Y no es una enfermedad infecciosa. Tenemos acá una tabla comparativa entre inflamación aguda e inflamación crónica. Lo veremos rápidamente. Aguda, menos de 15 días, crónica, más de 15 días o a repetición. Se va repitiendo como brotes. Este es interesante. ¿Qué enfermedades se manifiestan como brotes? Un brote desaparece hasta el próximo brote. Y así. Un ejemplo puede ser gota. Gota se manifiesta por brotes, que también le llaman crisis. Y otro ejemplo de neurología es la esta, uno es ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y el otro es, ahorita me acuerdo, sigo. La inmunidad que predomina es la que hablamos que hace tanto daño al COVID, la innata, y en la crónica más predomina la inmunidad adquirida. El exudado y los signos de... ¿Cuáles son los signos de inflamación? Vasodilatación y alteración de la permeabilidad. Por eso hay rubor, por eso hay calor, aumenta el calor local. El exudado, 3 cruces. En crónica es menos. Y el infiltrado que va a predominar en la forma aguda es los polimorfos nucleares, los neutrófilos, y en la forma crónica, los mononucleares, los linfocitos. Bien, entonces continúo. Acá tengo un ejemplo de una línea de tiempo. Eso, ustedes antes de hacer el relato, de redactarlo, deberían hacer una línea de tiempo. Eso es parte de una metodología, una línea de tiempo. Veamos el ejemplo.
Dice acá, es el ejemplo de la paciente que vieron con angioedema, Claudia, me acuerdo su nombre, Claudia, que ya no está en esta dimensión. Hace 1 año y 4 meses, vean, los abones, las ronchas, y además fiebre. Y se agrega el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es el cambio de color de los dedos de la mano. ¿Qué colores tenemos? Tenemos blanco, morado y rojo. Les explico. Blanco por vasoconstricción, morado por desaturación de la hemoglobina y rojo por eh, cuando se retoma la permeabilidad. No necesariamente tienen que estar los tres colores, realmente está el violáceo y luego el rojo. Eso se llama el fenómeno de Raynaud, que presentaba a las pacientes, se le agregó eso. Hace 6 meses, vean, ahí donde aparece, se agrega el edema, el angioedema. Es un edema en el rostro inflamatorio. Y si pueden apreciar bien acá, también tiene ojo rojo, tiene congestión conjuntival. Aparece sinovitis, hace un mes, sinovitis de las manos, de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Y por último, nuevamente reaparece el edema facial, tiene cefalea, mayor congestión ocular, ojo rojo, fiebre, artralgias en las manos. ¿Ven? Esa es la línea de tiempo de la paciente Claudia. Y como pueden darse cuenta, por donde lo miren, ¿qué te está indicando? Te está indicando una enfermedad reumática autoinmune, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Te está indicando una enfermedad reumática autoinmune. Y de ahí tiene que ser. Acá uno de los problemas de ella es angioedema. El otro es sinovitis. Y es sinovitis artritis también, pues. ¿A qué se llama poliartritis? Cuando hay inflamación de más de 3 articulaciones. Eso es poliartritis, más de 3 articulaciones. Sobrado tiene más de 3 articulaciones. O sea, ¿qué tiene ella? Una poliartritis. Ahí tienes que ver si es crónica o aguda. Es crónica cuando tiene más de 6 semanas. Eso ha sido hace un mes. Hace un mes, entonces es aguda todavía. Hasta 6 semanas es aguda y más de 6 semanas es crónica. ¿Qué estoy haciendo? Estoy nuevamente delimitando el problema. O sea, ¿se dan cuenta? No es lo mismo poner síndrome articular, poner poliartritis aguda o crónica. Es diferente. Y cuando, insisto, cuando mejor aprendas a delimitar el síndrome del problema, más fácil vas a hacer la orientación diagnóstica y vas a perder menos tiempo. ¿Y quién es el mejor médico? ¿O quién pretende? No existe el mejor médico. Pero ¿quién pretende ser el mejor médico? El que está preparado para hacer el diagnóstico más temprano, incluso en escenarios atípicos. Porque los escenarios típicos, casi todos lo reconocen. Pero uno tiene que estar preparado para escenarios atípicos también. Y una vez que haces el diagnóstico oportuno, el manejo será oportuno y la expectativa de solución del problema, la evolución del paciente, el pronóstico del paciente será mejor. Esa es la idea. Bien, entonces ya he presentado la línea de tiempo de la paciente Claudia. Es el Raynaud que le decía, blanco por vasoconstricción, morado por cianosis y rojo por hiperemia. Solamente le doy un cachito, un cachito. Hay problemas que son orgánicos y también funcionales. Y eso tiene que estar al inicio de tu esquema. Le dije al inicio del esquema que tiene que estar la definición. Pero al inicio de tu esquema de diagnóstico clínico epidemiológico también tiene que estar la posibilidad de que sea funcional. Entonces tú me preguntas, ¿pero cómo sé que este Raynaud es orgánico, que generalmente está asociado a enfermedades reumáticas autoinmunes, como lupus o como esclerosis sistémica, o es funcional, asociado a migraña? Soy una chica que he visto en algunas oportunidades, una chica de la Científica del Sur, que se preocupaba porque sus dedos se ponían fríos y se le ponían morados cuando ella se estresaba. Y tenía también migraña. Bueno, entonces tengan en cuenta lo siguiente. Si estos cambios se dan en todos los dedos de ambas manos, todos los dedos,
y no hay lesiones en el pulpejo como úlceras o como cicatrices, eso es funcional. Es funcional. Pero si no se da en todos los dedos, ya hay lesiones en el pulpejo, eso es orgánico, ponte las pilas, ponte las pilas. Puede ser una esclerosis sistémica. Pero el funcional no lo dejes también, ¿ah? Por si acaso, no lo dejes. Ya lo mandarás a que le haga una capiloscopía. Capiloscopía es un examen relativamente nuevo que lo hace el traumatólogo, el dermatólogo, y te va a decir si hay un patrón que te permita predecir que en el futuro ella va a desarrollar esclerosis sistémica. ¿Ven? Así es más o menos la cosa. Continúo. ¿Sí? Se presentan el 80% de enfermedades. Antes se le decía tejido conectivo, ahora se le dice enfermedades reumáticas autoinmunes. Bien, acá hay otro esquema, eh, urticaria con angioedema. Urticaria con angioedema. Lo vemos rápido. También es más o menos el tiempo que dan para la artritis. Más de 6 semanas crónico, agudo menos de 6 semanas. Entonces se presenta como abones. Ahora, ojo, tú puedes decir, bueno, es una urticaria, pues por un alimento te produce alergia o un medicamento. Pero cuidado, acá le voy a enseñar cuándo debe sospechar que no es una simple urticaria, que puede ser una enfermedad reumática o autoinmune. Ponemos, si es una urticaria con o sin angioedema, o es un angioedema sin urticaria. Y no voy a mencionar todo, por si acaso. Tengo que buscar medicamentos, los AINES, por ejemplo, algunos alimentos, picaduras de insectos, etcétera, etcétera. Enfermedad tiroidea, claro, con o sin angioedema. Ahora bien, ¿cuándo es sospechar que no es una simple urticaria? Cuando las ronchas, los sabones persisten o vuelven a reaparecer. Dice, caramba, muchos episodios de ronchas, de urticaria. Ahí tienes que ponerte las pilas. ¿Cuándo sospechar? Si las ronchas duelen. Una urticaria de ronchas no duele. Si en una urticaria el color de la roncha es rosadito, en cambio si está botando un color violáceo, sospecha una vasculitis. O si evolucionan dejando manchas hipercrómicas. Una urticaria no sucede eso. O si también hay síntomas sistémicos. Tiene además artritis, tiene artralgias, o está con orina hematúrica, orina espumosa. Ahí hay que sospechar que sea una vasculitis urticarial que puede estar asociada a una enfermedad reumática autoinmune como es. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que yo quisiera de ustedes, que hagan este tipo de enfoques, que hagan ustedes mismos sus láminas. Más rápidamente todavía esto de la poliartritis crónica. Dijimos que es crónica cuando tiene más de 6 semanas, aguda menos de 6 semanas. Entonces, ¿cómo hago mi enfoque de artritis? Me pregunto, ¿es mecánica o es inflamatoria? Mecánica, entre comillas, no inflamatoria. ¿Qué ejemplo? Artrosis, también llamado osteoartritis. ¿Qué características tiene esta, esta poliartritis? Es que el dolor empeora cuando el paciente hace sus actividades. Hace sus actividades, tiene más dolor, incluso limitación. Y se alivia, voy a descansar, me alivia el dolor. Eso es más para una eh, artritis mecánica. Y rigidez matutina de manos, es decir, a levantarse, despertarse. Hay pacientes que no pueden flexionar sus dedos, están entumecidos sus dedos y demora, se soban y demora varios minutos y ustedes tienen que preguntarle cuánto demora, porque si demora menos de 15 días, eso es mecánico. Vamos ahora a la inflamatoria. ¿Cuándo consideras como inflamatoria? Es lo contrario. El dolor empeora con el reposo, se alivia con el movimiento y vean, la rigidez matutina de manos más de media hora. Y tú me preguntas, ¿y a qué se debe esa rigidez matutina de manos? ¿Qué sucede en la noche? ¿Qué sucede en la noche? Sucede que no hay movimiento de los dedos, ¿verdad?
Y al no haber movimiento de las manos se puede generar edema. Edema eh, periarticular. Y ese es edema finalmente que va a producir la rigidez matutina de manos. Yo creo que hasta ahí estaría bien esta lámina, para no darle demasiada información. Hasta ahí está bien. Continúo. Acá vamos a hacerlo más rápido porque son ciencias básicas, pero necesitamos repasar un poquito de ciencias básicas, que esta figurita de bellas damas y con varios números, lo tomé de una propaganda que antes daban por señal abierta. Aparecían unas chicas bellas y con un letrero grande y unos números. Bueno, yo veía a las chicas bellas y veía los números y realmente no me acuerdo qué promocionaban. O sea que no era muy efectiva, que digamos, por lo menos con mi población objetivo, no era efectiva. Pero dice acá, interleuquinas, marca el 1, 12, 17 y descubre la inflamación. Y efectivamente, esas son las citoquinas más proinflamatorias. La interleuquina 1 que se va a originar en los macrófagos, en los monocitos, y es una de las más proinflamatorias. También, como ustedes saben, se encarga de la fisiopatología de la fiebre. Interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral y la prostaglandina 2, fisiopatología de la fiebre. También tenemos la interleuquina 12, que a su vez tienen relación con otras interleuquinas. No quiero entrar tanto en detalle, solamente mencionarlas. Interleuquina 23, la familia de interleuquina 17, que tiene que ver con la 21 y con la 17. ¿De acuerdo? Eso. Básicamente recordemos que familias 1, 12, 17. Proinflamatorias. Después el complemento. El complemento es básico en la inflamación. Como dice acá, es fundamental en el desarrollo de reacciones inflamatorias. Es básico el conocimiento de complemento. El sistema de complemento constituido por aproximadamente 20 proteínas. Y que va a ser un nexo, un enlace, un link entre el sistema innato, que ya hemos mencionado, y el adaptativo. Acá tenemos las vías, ustedes se acuerdan, las vías de complemento, la vía alternativa, que se relaciona con la inmunidad innata, la vía clásica se relaciona con la inmunidad adaptativa y las vías de las lectinas. La alternativa está ligada tanto a la vía clásica como a la vía de la lectina. Este esquema lo he tomado del libro de Mail, que también está en el pool de libros que le he pasado el link para que puedan descargarlos. Es excelente libro y ustedes me parece que ya han hecho inmunología, o sea, simplemente para que recuerden lo que han aprendido en su curso, o de repente cuando hicieron inmunología no le tomaron tanta importancia, pero la inmunología, compañeros, es clave para poder destacar como médicos, cualquiera sea tu especialidad, te necesitas saber inmunología. De acá, esta lámina, le he tomado ese libro y prácticamente en forma fabulosa resume las funciones del complemento. Veamos. 1. Quimiotaxis. Se atrae mediante estímulos químicos a los neutrófilos, por ejemplo, a los fagocitos, hacia el lugar de la infección. El sistema de complemento cumple la función de quimiotaxis. ¿Cuál? C3A, C4A y C5A. Otra función, opsonización. Es decir, el complemento presenta el microbio, lo presenta al fagocito para que pueda destruirlo. Esa es opsonización a cargo, por ejemplo, de C4B. Otra, lisis. Hay un complemento que destruye directamente el agente infeccioso. Qué interesante, ¿verdad? Es el C5b6789, también llamado complejo de ataque de membrana. Después, y también otra cosa, hemos hablado de esta enfermedad frecuente o relativamente frecuente en el sexo femenino, en las mujeres jóvenes, de LES, lupus eritematoso sistémico. Cuando tú quieres ver la actividad de una enfermedad como LES,
Dices, pídele complemento, C3 y C4, pídele complemento, y van a estar bajos. C3 bajo, C4 bajo. Esa disminución, este consumo de complemento, ¿qué te está indicando? Actividad de LES, actividad de la enfermedad reumática autoinmune, como LES. ¿Por qué? Porque una de las funciones de complemento es depurar inmunocomplejos. Y como dije al inicio, ¿cuál es el mecanismo por el cual, el tipo de hipersensibilidad por el cual se manifiesta el sistema o el LES? Es tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Y el complemento se encarga de depurar. Así que si hay un exceso de inmunocomplementos por inmunocomplejos por la actividad del LES, va a haber mayor trabajo, mayor chamba para complemento, que va a tratar de depurar la mayor cantidad de inmunocomplejos y se consume. Así que tenemos, repito, el consumo de C3, C4 indica actividad del LES. ¿Algo más? Nada más. Luego tenemos la molécula de adhesión, reconocemos algunas, las caterinas, selectinas, integrinas y las inmunoglobulinas en general. Las caterinas sirven para unir célula con célula. Esa es la caterina. Las integrinas sirven para unir la célula con la matriz, con el piso. Y las selectinas atraen a determinados lugares a las células. Vamos a ver hay dos tipos de respuesta inmune. Tenemos la respuesta celular. Y la respuesta celular se necesita, para que se inicie la respuesta celular, se necesita que la célula presentadora de antígenos, que es un macrófago especializado, presente el antígeno, que sería esta bolita que está en movimiento. Y a través de esta que parece un diapasón, el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que la célula presentadora de antígeno presenta el complejo mayor de histocompatibilidad, a través del complejo mayor de histocompatibilidad presenta el antígeno, ese es el estímulo para que el linfocito T helper 0 se convierta en helper 1 y ahí empieza todo. El helper 1 empieza a producir citoquinas como interleuquina 2 que activan los macrófagos y también activan los linfocitos T citotóxicos. Esta es la respuesta celular a cargo de linfocito helper 1. En cambio, la respuesta humoral se da el mismo proceso, pero en este caso el linfocito T, por asma, por ejemplo, sería un ejemplo asma, el linfocito T se convierte en helper 2. Ya no helper 1, sino helper 2. Y el helper 2 estimula a los linfocitos para que se conviertan en células plasmáticas. Y las células plasmáticas se encargan de producir inmunoglobulina E. Listo, esto ya hemos repasado inmunidad celular, inmunidad humoral. Veamos la línea de defensa ante un ataque microbiano o viral. La primera línea de defensa se llama iniciación a través de los macrófagos. Y hay macrófagos, como pueden ver este dibujo también tomado del libro de Inmuno de May, hay macrófagos en todos lados. Y los macrófagos constituyen, repito, la primera línea de defensa que aparece así al instante. Ingresa el microbio y al instante aparecen a empezar la lucha, la primera línea de defensa. Y la segunda línea de defensa son los polimorfos nucleares, que aparecen ya luego de algunas horas, 3, 4 horas recién aparecen los polimorfos nucleares. Miren, solamente menciono algunas. En el cerebro, las células de la microglia. En el pulmón, macrófagos alveolares. En el hígado, las células de Kupffer. Y así, etcétera, etcétera. Eso pueden revisarlo luego. Y pueden revisar el libro. Entonces he tomado un videito, lo he cortado. Me pareció interesante, didáctico, de cómo, en este caso, la hiperglicemia va a alterar la inmunidad. Pero primero creo que tenemos lo que sucede normalmente.
perdón, ¿qué es lo que sucede normalmente? ¿Ven? Acá está. Entonces, tenemos las bacterias producen citoquinas y las citoquinas producen efecto de quimiotaxis, atraen los neutrófilos. Los neutrófilos llegan hasta la zona inflamada, pero ruedan, pero finalmente se adhieren. Ahí se adhieren y se produce la diapédesis. Y ya en el interior del tejido, la fagocitosis. Van a fagocitar los microbios. Eso es lo que sucede normalmente. Pero vean ahora, ¿qué sucede cuando hay hiperglicemia? ¿Qué sucede cuando un diabético está descompensado? Miren, creo que es en la siguiente. Acá. ¿Qué sucede? La hiperglicemia es una barrera, inhibe la quimiotaxis, o sea, no llegan a destino. Inhibe la adhesión, bloquea la adhesión y inhibe la fagocitosis. Entonces, repito, ¿qué va a alterar la hiperglicemia? Un paciente diabético mal controlado y que promueve las infecciones. Uno, la quimiotaxis, es decir, la atracción hacia el lugar de la infección. Dos, la adhesión, ahí intervienen las integrinas. Y adentro ya, una vez que ha habido la migración celular, ¿qué es lo que va a alterar? Va a alterar la fagocitosis. Y también, creo que está otro video, no. Y también va a alterar el sistema de complemento. ¿Cuál sobre todo? Va a alterar el complejo de ataque membrana, el que se encarga de destruir per se directamente a la bacteria, a ese lo va a alterar, lo va a inhibir. Acá unos ejemplos de la fase de iniciación, cómo los polimorfos nucleares destruyen un parásito. Una maravilla, los polimorfos nucleares. Hacen leña del parásito que se ha osado invadir el organismo. Eso es una eh, segunda línea de defensa, perdón. Primero macrófagos y segunda línea de defensa los polimorfos nucleares. Y acá unos ejemplos. En mi sector, en la sala San Andrés del Hospital 2 de Mayo, tengo unas hojas de monitoreo que son alimentadas, entre comillas, por los internos, los residentes y por uno mismo. Y que me ayudan muchísimo para toma de decisiones, porque puedo ver mentalmente, perdón, las curvas, qué sucede con, vamos de frente a lo que nos interesa. Ingresa con 23.934 leucocitos. Luego va disminuyendo y cae a 7.320. Y luego hace un poco y baja. Ahora, obviamente eso con antibióticos. Está indicando una buena. ¿Cuándo esperas la respuesta al antibiótico? De 3 a 5 días. ¿Cuándo es que cae? No, no veo bien la fecha, pero más o menos por ahí es. Y mira, los bastones. Al inicio están aumentados los bastones, ¿o no? ¿Estás viendo ahí? O sea, hay una tendencia a la dirección izquierda, lo cual te indica que la inflamación, en este caso por la infección, está en su punto. Cuando hay desviación izquierda, está en su punto la enfermedad infecciosa. Pero en este caso también los segmentados están aumentados. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad por lo menos subaguda, que se ha reagudizado, porque están aumentadas las formas segmentados y también los bastones. Vean cómo ha caído los linfocitos. Eso es inmunidad adaptativa. ¿Cómo es lo que producía el COVID? El COVID producía una gran linfopenia. Incluso consideraban la linfopenia como un indicador de mal pronóstico del COVID. Pero la buena noticia es que tú combates la infección, en este caso, combates la infección. Mira qué pasa con los linfocitos.
cómo van aumentando. ¿Ves? Es posible recuperar esa inmunidad tan venida a menos, dándole un tratamiento oportuno. Y nosotros encontramos que los monos, he visto bibliografía de los monocitos. Yo les diré que ahí en medicina interna, en hospitalización, nadie le presta atención a los monocitos en enfermedades bacterianas, solamente en enfermedades virales, como vuelvo al ejemplo de COVID. Pero hay que prestarle atención a los monocitos. Estoy haciendo un estudio al respecto, me interesan mucho los marcadores, antiguos o nuevos, me interesa muchísimo, y lo que estoy observando es que los pacientes que hemos visto con el contexto inflamatorio, sea infeccioso o no infeccioso, pero sobre todo infeccioso, que cuando tiene más de 1000 está indicando severidad de la infección. O sea, porque miren, en el hospital están restringiendo el uso de un antibiótico potente que es meropenem, del grupo de los carbapenems. Están restringiendo. Así que tenemos que buscar argumentos para que el infectólogo dé pase para el uso de este antibiótico potente, amplio espectro. Y creo que parte de estos argumentos es enseñarle, mira, los monocitos más de 1000, es el criterio de severidad. Por supuesto que no es consenso, pero no lo he leído todavía, lo estoy considerando en base a las observaciones, que debería ser considerado como un criterio de severidad de las enfermedades infecciosas y que debería inclinar la balanza para que se pueda indicar antibióticos potentes. Ese es la, la función de lo que es, o el objetivo de lo que les estoy diciendo. Se lo dejo para que lo tomen en cuenta. Miren acá, el PCR es el marcador clásico, ¿no? Se ha hecho famoso, ya era popular, pero se ha hecho famoso en el COVID. Más de 100, más de 300 y luego baja, porque se ha controlado ya la causa de la inflamación. Y esto también es lo que propongo, compañeros. No sé, algunos dirán, ¿qué habla ese? ¿Qué habla ese? ¿No? Porque si fuera argentino, sí dirían, sí, escuchen, está hablando, si fuera argentino. Pero igual les digo, también he observado, compañeros, he observado que el potasio, pacientes que ingresan aquí, por ejemplo, mira, ingresa con 3.6, normal, y en el control va bajando, y acá baja 2.5, y luego va recuperándose. ¿Qué pasa con el potasio? Y sin pérdida, sin diarrea, sin poliuria, sin vómito, sin pérdida. ¿Qué pasa? Yo propongo que el potasio también es un marcador inflamatorio. ¿Y por qué disminuye? Por redistribución. La inflamación produce vasodilatación, produce aumento de la permeabilidad, y eso va a haber una fuga de potasio, de fuga del intravascular, pero después, a medida que va disminuyendo la inflamación, puede regresar, como acá. Así que propongo que el potasio sérico también es un marcador inflamatorio. La albúmina, sí decir, eso está demostrado. La albúmina es un marcador inflamatorio. Miren acá, ingresa con 2,6 y luego ya mejora. Creo que debe haber una a veces donde ingresa normal. Por eso te dicen que la albúmina no es un buen indicador del estado nutricional. ¿Tiene hipoglucemia? Está mal nutrido. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la albúmina también puede disminuir en un contexto inflamatorio. ¿Por qué? Tú me preguntas por qué. ¿Por qué la albúmina disminuye en un contexto inflamatorio? Muy simple. Repito, nuevamente, ¿qué hay? Inflamación, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Entonces, también se escapa la albúmina al intersticio. Primer mecanismo. Segundo, un contexto inflamatorio va a haber hipercatabolismo, consumo de albúmina. ¿Por qué? Decimos que esto no es carencial. ¿Por qué? Porque la albúmina, compañeros, la albúmina dura, la vida media de la albúmina es 21 días. O sea que en 2 días no va a caer la albúmina, ¿te das cuenta? Por más que no coma adecuadamente, no tiene por qué caer porque sigue circulando hasta 21 días. Pues cae, ¿por qué? Fuga, se escapa, cae, ¿por qué? Por hipercatabolismo. Así que, la albúmina es un marcador inflamatorio negativo, ¿sí? Disminuye. Y este de acá también me interesa, que estoy haciendo el estudio, con gamma glutamina transpeptidasa. Es impresionante esto. ¿Por qué, compañeros? No sé, para los de repente pocos que me están escuchando,
Simplemente quiero compartir mis experiencias porque no todo lo que se dice de lo que he leído en los libros, también lo que estoy encontrando en los mismos estudios que uno realiza, eh, compartiendo con ustedes, de repente se despierta el interés para hacer una investigación al respecto. Yo había observado que la GGT en enfermedades sistémicas está aumentada. Yo decía, pacientes con LES, con histoplasmosis, con cáncer, con linfoma, con leucemias, diferentes enfermedades, y ahí veía la gamma glutamina peptidasa más de 3 veces. Yo decía, en mi ignorancia, decía, ya, más de 3 veces, esto es compatible con colestasis biliar intrahepática. Yo decía, esas enfermedades sistémicas, en mi hipótesis, ¿no? Estas enfermedades sistémicas están produciendo colestasis biliar intrahepática. Sin embargo, después ya a medida que uno va buscando bibliografía, encontré y me emocioné, encontré la respuesta a mis preguntas, que en realidad la gamma glutamina peptidasa es un marcador inflamatorio, es un marcador de estrés oxidativo. Y todas estas enfermedades que les he comentado que tenía, inflamación y estrés oxidativo. Así que, ojo con la gamma glutamina, no todo marcador, el único marcador inflamatorio no es PCR, por favor, no es PCR. Ahí tienes la albúmina, tienes el potasio sérico, tienes la gamma glutamina peptidasa y otros que no alcanza el tiempo para conversar. Vean dónde se metió este parásito. Increíble, ¿no? Impresionante. El humor acuoso, esta micro larva. De terror, como se dice. También ustedes han escuchado de las curas milagrosas, ¿no? Uy, tenía cáncer y de pronto se curó. Milagro, milagro, dicen. Claro, llamémosle milagro. Pero yo creo, yo soy creyente, no religioso, pero sí creyente. Es un milagro, claro que sí. No sé si alguno de ustedes no es creyente, se respeta igual, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Creo que ese ser supremo nos ha provisto a nuestro organismo de elementos para destruir incluso tumores. Incluso tumores pueden ser destruidos. Y este es un ejemplo, miren, cómo los linfocitos están destruyendo células tumorales. Impresionante, ¿o no? Y después dicen, desapareció el tumor. Claro que es un milagro, porque el ser humano es un milagro. Dijo el gran Einstein, dijo, tú puedes tomar lo que sucede en la vida o todo lo que sucede en esta vida como un milagro. O puedes no tomar que nada es un milagro, que todo es un milagro, que nada es un milagro. Yo prefiero tomar lo que sucede es un milagro. Y lo que estamos viendo ahí en su pantalla, para mí es un milagro. Pero todo surge de una fuente universal, bueno, para los que son creyentes. Y después tenemos la etapa ya de, esa es la consolidación, monocitos, linfocitos, tercera línea de defensa, y la cuarta línea de defensa son la resolución, eosinófilos, monos, linfos, fibroblastos. Ahí queda la cicatriz. Se resolvió, pero quedó la cicatriz. Tuvo tuberculosis, se ganó la batalla, pero quedó la cicatriz. Tuvo COVID, severo, estuvo en UCI, a punto de morirse, salió adelante, pero queda los estigmas de daño pulmonar, ¿o no? Depende de quedado con EPI. Ya, pero lo importante es que sobrevivió, ¿no? Entonces, ahí los fibroblastos, la cicatriz, ya es la etapa de resolución. Cuando está vencido, la batalla. Dice el gran filósofo Emerson, que alguna vez lo leí, cuando era joven, así como ustedes, cuando buscaba respuestas a las preguntas que se hace un joven, encontré al filósofo Emerson, que dice, no hay nada dulce que no tenga algo de amargo, ni nada amargo que no tenga algo de dulce. Brillante, brillante. No todo es absolutamente bueno, en este planeta por lo menos, o no todo malo es absolutamente malo. Y un ejemplo, aquí claro, dice, los helmintos, que son palacios, que no sirven para nada, sino para hacer daño, para anemizar, para producir diarrea crónica, ¿no? Sin embargo, los helmintos también tienen algo bueno, que dicen, los helmintos
Son supresores del proceso proinflamatorio inmunológico. En otras palabras, las infecciones hacen que disminuya el riesgo de enfermedades autoinmunes. ¿Qué? Eso también para tomarlo en cuenta. Sin embargo, la vida es compleja. La vida es compleja, compañeros. ¿Por qué? Porque el dengue, que también es otro problema acá de salud en nuestro país, dengue, el virus del dengue, también puede desencadenar enfermedades autoinmunes. LED puede desencadenar LES. Dengue puede desencadenar LES, perdón. Dengue puede desencadenar síndrome de Sjögren, artritis reumatoide. O sea que tiene de las dos caras de la moneda. O puede disminuir el riesgo de la enfermedad reumática autoinmune, o puede desencadenar. Así de compleja es la vida. Pero ahí le doy el dato. Ya quedan pocas láminas. Sepsis ya en el año 2016 cambió. En pocas palabras, sepsis es cuando hay disfunción orgánica, ocasionada por infección y que puede amenazar la vida. Esa es sepsis ahora, a partir del año 2016. Ya no voy a comentar cómo era antes, pues, ¿no? Y tenemos este score, SOFA, el Quick SOFA, SOFA rápido, 3 parámetros. Le tomo la presión, busco hipotensión, veo el Glasgow, si está disminuido, alteración mental, y si la frecuencia respiratoria está en 22 a más. Si tiene dos de estos criterios, ya desarrollo todo un SOFA, todos estos exámenes que ven acá, para ver si realmente es sepsis. Y shock también cambió el concepto de shock. Dice, a pesar de la reanimación inicial con fluidos, el paciente tiene necesidad de vasopresores. El vasopresor por excelencia actualmente es noradrenalina. Para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Y ojo con esto, el lactato también está tomado como un criterio para shock, un lactato mayor de 2. Justo en la mañana revisamos con los compañeros del grupo una paciente que sufrió una agresión, una herida por arma de fuego, hizo un hemotórax y hizo un infarto. Hemotórax, un infarto de miocardio. Pero una chica joven, que sin factores de riesgo para trombosis. Sí, tenemos que cuando el infarto de miocardio se produce sin trombosis, ya estamos hablando de infarto de miocardio tipo 2, porque el tipo 1 es por trombosis, clásico, el que todos conocemos, pero también hay un tipo 2, que de vez en cuando lo vemos, que es por una situación de shock, por una gran disminución del aporte sanguíneo al corazón. Puede ser por shock hipovolémico hemorrágico, por un hemotórax como el paciente, también una perforación de víscera hueca, que también hemos visto en algunas oportunidades. Ya, estas son las últimas. Estamos viendo ahí el virus del VIH, retrovirus, que tiene en su superficie unas pelotitas. Hay unas pelotitas, que son las glicoproteínas. Acá está acechando al linfocito. Estas bolitas azules es el CD4. Las bolitas azules. Para mala suerte, estas glicoproteínas, la 120 y luego la 41, pero la 120 tiene afinidad, qué mala suerte, ¿no? El linfocito tiene afinidad con los receptores CD4. Una mala afinidad. Una mala afinidad. Se unen al correceptor y la suerte del linfocito está echada, es invadido. Y como virus, dicen que el virus, incluso algunos dudan que el virus sea un microorganismo, ¿no? Hablan que el virus es una partícula, pero es una partícula muy, ¿cómo decirle? Que pareciera que tuviera inteligencia esta partícula, porque utiliza el mismo DNA del linfocito para multiplicarse. Parece una partícula inteligente. Sin embargo, aparecen las defensas. Tenemos un linfocito infectado. Bien. Entra en acción el natural killer. Se une al linfocito infectado y vean, y la unión se da por los anticuerpos. Vean, el anticuerpo tiene, es como un diapasón, les dije,
Hay un mango y dos brazos de todo anticuerpo. ¿Y a dónde se unen? A la facción um, FC, fracción FC, se llama esto. Y una vez que se ha unido, empieza a liberar una serie de sustancias, el natural killer, para destruir al linfocito. Perforinas, granzimas y citoquinas, que ingresan por unos poros del linfocito. Y se produce la lisis y apoptosis. En otras palabras, muere el linfocito, pero también muere el virus. Esa es la, cómo reacciona, cómo enfrenta el organismo para destruir los virus que han invadido el organismo. Así que terminamos con unos casitos sueltos para los que están atendiendo esta clase. Son experiencias, compañeros, son experiencias. Los que están atendiendo esta clase, en lugar de ver el partido más emocionante del segundo tiempo, en este caso. Vean, primer caso, dolor lumbar crónico. Es una mujer, son casos de la vida real. Son casos que hemos visto en algún momento. No lo he tomado de ningún libro. Mujer de 60 años que se encarga de cuidar a adultos mayores. Y obviamente tiene que cargarlos, ¿no? Para poder movilizarlos, para poder asearlos. Un día, una señora gordita dijo que cargó al abuelito y ¡plac! Sonó, en su columna lumbar sonó algo como si se hubiera roto, bien impresionante, ¿no? ¡Clac! Un crack como si se hubiera roto. Desde ahí empezó un dolor lumbar que no le daba tregua. Por más que tomara antiinflamatorios, aplicara antiinflamatorios, no le da tregua. ¿Y qué hay que hacer cuando hay un dolor persistente? Imágenes, no pierdan tiempo. Si tienen una cefalea persistente, hazle una tomografía. No pierdas tiempo, seamos prácticos. Seamos prácticos. Y si tiene un lumbar persistente, eso ya es mucho más que un lumbago extraarticular. Entonces ahí puede haber lesión, más aún, eh, con el factor precipitante que mencionó, cargó un peso, en este caso, paciente. Para ella, una mujer de 60 años puede tener osteoporosis, ¿no? Osteoporosis postmenopáusica. ¿Y tiene riesgo de aplastamiento? Claro, hay riesgo de aplastamiento. Pero vean, se le toma la tomografía, es una tomografía. Primero la radiografía de columna lumosacro, se ve la lesión y le hace una tomografía. Y acá las vértebras L5 está destruida. Está destruida. Y hay un signo, ¿cómo yo puedo saber si esto es cáncer? Porque el cáncer vertebral con más frecuencia es metastásico, que deriva. ¿Y de dónde? Tú me preguntas de dónde deriva el cáncer vertebral metastásico, del cáncer ginecológico, del cáncer de próstata, del cáncer de pulmón. Te doy un dato de radiología. Si tú ves una espondilitis, tú ves que se respeta los espacios intervertebrales, como este caso, lo más probable es que sea cáncer. Porque tuberculosis no respeta. Así que la respuesta, cáncer vertebral metastásico, ¿a partir de dónde? Mama. ¿Ven? Hay una masa, la mama que sobresale en la piel. Cáncer de mama. Caso número 1. Caso número 2. Es un paciente muy buena gente, venezolano. He visto varios venezolanos que han caído enfermos. Varios venezolanos. De la gente buena, ¿no? Gente buena, venezolana, trabajadora. No de los lumpen, ¿no? Sino el otro lado de los venezolanos. Y que tienen mala suerte de caer enfermos. Y miren, él viene por una pancreatitis aguda. No quiero entrar tanto en detalle. El diagnóstico por el cual él ingresa, pancreatitis aguda. Dolor en epigastro intenso con náuseas y vómitos. A mí se le pasa más de 3 veces. Ya está. Pancreatitis aguda. Ah, pero no tenía cálculos. Entonces había que buscar otras causas. No estaban determinadas las causas de la pancreatitis. Pero no es por rajar, compañeros. No es por rajar del colega. Porque ¿cuál es el deporte favorito del médico asistente? Es rajar del otro. Es otra cosa que ustedes no deben
permitirse, ustedes que son la gente nueva, no rajen de colega, no rajen, porque igual van a rajar de ustedes, o sea, no, sin comentarios, no voy a comentar. Pero sí lo podemos exponer a manera que no se repita, ¿no? Esa es la idea, de manera que no se repita. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya estaban pensando en hacer un procedimiento llamado colangio pancreatografía retrógrado, le pide una placa de tórax y apareció, esta es la tomografía, pero en la placa aparecieron dos masas periféricas, así como dos naranjitas, simétricas, ¿eh? Y dice, "Y caramba, ¿y esto? Ah, y el paciente tenía hipercalcemia, y más bien una pancreatitis aguda, sobre todo severa, el calcio baja, no tiene por qué subir. Alguien se tiene esa pancreatitis, con hipercalcemia sospecha un hiperparatiroidismo primario, por ejemplo. Pero él no, para esa edad es difícil, ¿no? Entonces, no está explicado. Probablemente se plantea que esa hipercalcemia ha llevado a pancreatitis aguda. Puede ser. Ahí se puede explicar fisiopatológicamente. Vean, entonces se ve mejor en la tomografía. ¿Y saben qué fue, compañero? Plasmocitomas. Esas masas eran plasmocitomas. ¿Cuál fue el diagnóstico del paciente? Después, ampliando el relato, porque es bueno ampliar el relato. Cuando tú tienes un diagnóstico confuso, yo aprendí de residente, un diagnóstico confuso empieza desde cero. Nuevamente, muchachos, hay que reunirnos. Presenten nuevamente la historia para ver qué datos nos faltan. Hay que hacerlo, porque si no, caes en un círculo vicioso y no llegas al diagnóstico. Empezamos desde cero. Cuando te peleas con tu enamorada, dices, amor, empecemos desde cero, ¿no? Y a veces es la solución. Y viceversa también. El diagnóstico fue mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Es una neoplasia, una discrasia de células plasmáticas, un cáncer hematológico. Hay una triada, volviendo al tema de aprenderse las triadas de mieloma múltiple, es dolor óseo. Se queja de dolor lumbar, por ejemplo, dolor óseo, más baja de peso y anemia. Sobre todo en varones mayores de 60 años, como que estamos viendo en la foto. Ahí hay que sospechar el mieloma múltiple. Hay mucho más que hablar, pero con eso suficiente. Y lo último que le decía, que hay infecciones acá que pueden desencadenar enfermedades autoinmunes. Miren, tienes la infección por citomegalovirus, puede dar síndrome antifosfolipídico. La infección por Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa, puede dar LES. No voy a mencionar todo. La infección por bacterias puede dar artritis reumatoide. Incluso hay reportes de infecciones de peridentarias, no sé si han leído, peridentarias, eh, están en el bolo de causas o gatillantes de artritis reumatoide. Y eso como ejemplo. Sin embargo, eh, tenemos que considerar que tú tienes un paciente con dengue, para terminar, tienes un paciente con dengue. ¿Tiene qué tal marcadores para artritis reumatoide? No significa que tenga artritis reumatoide por si acaso, ¿no? Pero sí significa, no necesariamente, pero puede ser que sí, ¿no? Pero no necesariamente es artritis, sino que ese paciente tiene riesgo o va a tener mayor riesgo de desarrollar futuro artritis reumatoide. Así que no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Esto de acá es eh, Guillain-Barré, dos palabras. Parálisis flácida arrefléxica ascendente, y que en nuestro país se debe a la infección viral por enterovirus. Y, y se debe pues que tienes ahí el enterovirus. Hay una respuesta autoinmune contra el enterovirus, pero que termina dañando la cubierta de los nervios periféricos, que es la mielina. Es una enfermedad desmielizante. Por último, miren esto de acá. Es un paciente con hematuria. ¿Ven? Acá la hematuria macroscópica. ¿Y qué le encontraron en la citoscopía? ¿Ven? Que aparecen estos fragmentos que se desprenden, que parecen de cemento, son cálculos. ¿Ven?
cálculos así aplanados como si fueran de cemento. Sí, que no son cálculos como uno puede imaginar, sino son planos como placas. Por último, para terminar, para los que todavía están acá, en otra de mis búsquedas, cuando era joven, así como ustedes, para tener una base filosófica, también leí a Facundo Cabral. Muy bueno, Facundo Cabral. Si no han leído, lean Facundo Cabral, que dicen, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. Brillante, Facundo. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima.